deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas, como me deleito en Jehová mi Dios. Tú me harás cabalgar sobre las alturas. Viene el día en que yo volaré. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia en Cunduacán, Tabasco. Tengo el placer de bendecirles, de saludarles de parte del Señor y también, ¿verdad?, aquí de la hermana Olga Lidia, la hermana Sayán Yamilet. Y agradecemos al Señor por todo lo que Él hace con nosotros. Esperamos que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con nosotros en esta hermosa noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos, Señor, que en este inicio, Señor, de este programa podamos ser de bendición para mucha gente. Podamos bendecirlos, podamos, Señor, compartirles un mensaje que anime, que dé ánimo, que dé aliento, que dé fortaleza. En el nombre de Jesús, que sean edificadas las vidas y fortalecidas por el poder de tu palabra. Que tu Espíritu Santo confirme en cada corazón, Señor, esta bendita palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos hablando ya desde el año pasado, imagínense, el tema el verdadero ayuno. Y encontramos allá en Isaías capítulo 58, verso 6 al verso 7. Fíjese que no, lo voy a leer mejor acá en los esquemas. ¿En qué consiste el ayuno que Dios escogió? Isaías 58, 6 al 7 dice: en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados, en romper todo yugo, en compartir tu pan con el hambriento, en llevar a tu casa a los pobres sin hogar, en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces, hoy ya hemos hablado de desatar las ligaduras de impiedad, ya hablamos de soltar las ataduras del yugo, de dejar libres a los quebrantados. Es el que hoy vamos a darle una repasada a este tema de dejar libres a los quebrantados. Entonces, el término quebrantado, ¿qué significa? Viene de la palabra griega ratzas y significa oprimido. Alguien que está quebrantado, alguien que está en una situación de ataduras y que está quebrantado, hermanos, es una persona que está oprimida, que está amoratado, que está desanimado, es decir, que está esclavizado, está deprimido, está quebrado, está acabado por una situación, está aplastado, arrugado, apretado. En pocas palabras, se encuentra deprimido. Entonces el Señor nos invita y nos dice que el ayuno es dejar libres a los quebrantados, que nos abstengamos de oprimirlos, de seguir desanimándolos, de que acabemos con la situación de una persona. O sea, que una persona que está siendo aplastada, que está pasando por una situación muy dura, uno agarre y termine con esa vida de manera emocional, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor dice en su palabra que Él no apagaría el pábilo que humea. O sea, hermanos, sería pues terminar con una vida.
Alguien está herido y terminarlo de herir hasta que muera. Dios, el Señor Jesucristo dijo que no quebraría la caña cascada. O sea, alguien que está ya pues a punto de romperse, que está en un punto de quiebre y que venga alguien, ¿verdad? Y lo termine de romper, lo termine de quebrar, eso no es gracioso, diría una nieta mía, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces la Biblia dice que las personas son quebrantadas, hermanos, a causa de por lo menos tres cosas. Uno, de la desobediencia. Cuando somos desobedientes, hermanos, viene el quebrantamiento. No es lo que queremos para nadie. Pero cuando nosotros nos volvemos desobedientes y empezamos a creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a Dios, que no necesitamos obedecer, que no necesitamos un pastor, que no necesitamos estar en una iglesia, que Dios puede, y tal vez esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? En alejarme de la iglesia, en maltratar a la iglesia con palabras, maldecir la iglesia. Hermanos, es una forma de llamar el quebrantamiento a nuestras vidas. Entonces la desobediencia va a traer quebrantamiento a la persona que es desobediente. Cuando seguimos mandatos de hombres como si fueran mandatos de Dios, cuando llevamos, hermanos, mandatos de organizaciones, ¿verdad? Claro, siempre y cuando no se contrapongan a la palabra de Dios, podemos nosotros auxiliar. Podemos nosotros Activado. por favor, lo mismo de la otra vez, perdón, hermanos. Entonces es importante pues que sigamos los mandatos de Dios por sobre todos los mandatos de los hombres, porque dice la Biblia, hermanos, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces también, hermanos, habla del hombre malo. Cuando nosotros somos quebrantados, hermanos míos, entonces nosotros estamos siguiendo mandatos, no solamente de hombres, sino también cuando somos quebrantados, hay alguien que está haciendo daño a la vida de la persona. Entonces, permítame, hermano, porque aquí nos estamos haciendo un poquito bolas y eso es un poquito, wow. Tenemos problemas aquí con... Permítame, hermanos. Ok, ahora sí. Gracias, hija. Entonces, el hombre malo, hermanos, este es el quebrantamiento. Eso es lo que hace, ¿verdad? La desobediencia, seguir mandatos de hombres. Y el hombre malo también viene a afectar, hermanos míos, la vida de una persona. Por ello, pues, el Señor nos dice que debemos dejar libre a los que están quebrantados. Así que yo vengo a declararte libre de todo aquello que trae quebrantamiento. Vengo a declararte libre de toda opresión. Vengo a declararte libre de todo desánimo. Vengo a declararte libre de todo aplastamiento, de toda arruga, de todo lo que aprieta tu alma, en el nombre de Jesucristo. Sé libre por el poder de esta palabra que estamos hablando. Venimos declarando el verdadero ayuno. Dejar libres a los que están oprimidos, a los que están deprimidos, a los que están quebrantados. Entonces, el practicar el ayuno escogido por Dios, hermanos, implica dejar de hacer algunas cosas. Fíjense, practicar el ayuno escogido por Dios es dejar de
conducir a la desobediencia al pueblo de Dios con mentiras. Es esclavizar con mandamientos de hombres. Es decir, el practicar el ayuno escogido por Dios es dejar de conducir a la desobediencia con mentiras, dejar de esclavizar con mandamientos de hombres, dejar de abusar de otros, dejar de oprimir a los pobres, dejar de esclavizar a otras personas, dejar de desanimar a nuestros semejantes. Entonces, esto es parte de dejar libre a los que están quebrantados. Vamos a ver uno por uno, con el favor de Dios. Conducir al pueblo hacia la desobediencia a través de la mentira. Fíjense que la mentira es un espíritu. Otra vez, la mentira es un espíritu. Y esto es importante, pero mire, vamos a leerlo acá. Vamos a hablar acerca de un rey que se llamaba Acab. Y había otro rey que se llamaba Josafat. Acab era el rey de Israel. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, allá en el cielo hubo una reunión, hubo una junta. Y empezó a preguntar Dios: ¿quién puede ir y llevar a Acab para que suba y caiga y lo maten en Ramot de Galaad? Porque ya Dios había decidido quitarle la vida a Acab. Entonces habían espíritus, ángeles, y habían otros tipos de otros seres allí. Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo le induciré. Inducir, hermanos, en este texto o en los textos que acabamos de leer, es yo le engañaré. Le voy a hablar lisonjas. O sea, como nosotros decimos vulgarmente, le voy a hacer la barba. Le voy a hablar que le va a ir bien siempre. Le va a ir bonito. Yo lo voy a engañar, dijo un espíritu. Y note bien de dónde venía ese espíritu. Porque mire, el que no le crea a la verdad, dice la Biblia, que le va a creer a la mentira. Esto es, hermano, el que no cree en Dios, el que no le cree a la palabra de Dios, le va a creer a cualquier brujo, a cualquier hechicero, a un espiritista, le va a creer a aquella persona, ¿verdad?, de que cualquier cosa, y dicen: yo acá tengo un remedio, y le creen a eso más que a Dios. Entonces, hermano, Primera de Reyes 22:22 dice: y el Señor le dijo a ese espíritu: ¿cómo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: le engañarás, le vas a hablar con lisonjas y también te va a salir bien. También prevalecerás. Ve y hazlo así. Y dice el verso 23: y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Aquí el que habla en este verso 23 es Micaías, un profeta de Dios. Y en la boca de los 400 profetas que estaban profetizándole a Acab, le decían: sube, ve, vas a vencer, vas a tener victoria.
había un profeta que tenía unos cuernos de fierro o de hierro y le decía, sube con esto y con esto vas a cornear a todos tus enemigos y vas a prevalecer, vas a vencer. Pero cuando llega Micaías, entonces Micaías le dice al rey la verdad. Y le dijo, hay un espíritu de mentira en todos esos profetas. Hay un espíritu de mentira en todos estos que te profetizan. Entonces, hermanos, a veces hay espíritu de mentira en algunas personas que inducen a otros a practicar ciertas cosas. Cuando alguien está induciéndote al pecado o a hacer aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, te están induciendo por mal camino. Aquellos que te lisonjean, aquellos que te dicen qué bonito, qué bonita persona eres. Ay, eres lo máximo, eres un excelente hombre, dicen la mujer ajena, ¿verdad? La amante te dice qué hermoso y qué guapo eres, qué triste que tu esposa no te trate tan bien, mi amor, tan lindo que eres. Espíritus de mentira. Los amigos que te inducen al alcohol. Ven, vamos a echarnos una, ya tú ni te dejan salir. Vamos, hombre, goza de la vida, deleítate. Entonces hay un espíritu de mentira. Y por medio de la mentira se induce, se engaña. Se le habla bonito al oído para apartarlos de Dios. Pero aquel que te habla la verdad, aquel que te dice la verdad, lo que quiere es que tomes el camino correcto. Entonces hay gente que está atada y su espíritu, su alma y su cuerpo se encuentra quebrantado por causa de las mentiras que le han dicho, por causa de las mentiras que ha creído. Entonces, esto que estoy hablando esta noche, hermanos, es importante que nosotros la tomemos muy en cuenta, porque a veces se conduce a la desobediencia con mentiras. Bueno, entonces, número 2, esclavizar al pueblo con mandamientos de hombre al estilo de los fariseos. A veces se quiere esclavizar a la iglesia, poniendo cargas que no son necesarias. A veces se esclaviza, se vuelven siervos de mandamientos humanos, de reglamentos legalistas, así como lo hacían los fariseos y los escribas. Marcos 7:8 dice que el pueblo de Israel había dejado el mandamiento de Dios y se aferraba, se atercaba a la tradición de los hombres. O sea, a la ley judía tradicional. Mire cómo dice la Dios habla hoy, hermanos. En la versión 2002 dice, porque vosotros os apartáis del mandamiento de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Es triste, amados hermanos, que haya mucha gente que nos apartamos o que se apartan del mandato de Dios, de lo que Dios estableció en su palabra. Y a mí me gusta cómo en algún momento algunas declaraciones doctrinales de algunas iglesias dicen, por ejemplo, creemos en la palabra de Dios que es inspirada por Dios, hermanos, y que debe ser correctamente interpretada. No se trata de sacar un texto de contexto, sino entender, hermanos,
que los mandamientos de Dios se deben creer y practicar. Si hacemos eso, nos alejaremos de toda tradición de los hombres. Y como acabamos de decir, hay personas, hermanos, que conducen o inducen al pueblo de Dios a practicar cosas que no son correctas. Por ejemplo, investigaba un poquito y hablaba, investigando pues acerca de la ley judía tradicional. A esa ley judía tradicional, hermanos, se le llamaba la halajá, que es el conjunto de leyes y normas que rigen la vida judía. Esa halajá está derivada, es un derivado de la Torá, o sea, de los 5 primeros libros de la Biblia. Es un derivado de la tradición rabínica y abarca todos los aspectos de la vida cotidiana. De manera, hermanos, que al referirse a los aspectos de la vida cotidiana y a la tradición rabínica, hay una mezcla de mandamientos de Dios con mandamientos de hombres. Y los mandamientos de Dios deben ser puros. La halajá, que en hebreo se traduce literalmente como el camino, se refiere al cuerpo colectivo de reglas religiosas judías. Algo que es importante observar, hermanos. Estas leyes son extraídas de la Torah escrita y oral. Y dice que abarcan los 613 mandamientos y la legislación rabínica. La halajá no solo guía las prácticas religiosas, sino que también regula aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la moral y las relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se apartó del mandamiento puro de Dios, de los mandamientos perfectos de Dios, y empezó a abrazar, a aferrarse, a seguir tradiciones que estaban mezclando la Biblia con tradiciones rabínicas, con reglas, con normas de seres humanos, de hombres religiosos. Yo espero estarme explicando. Amén. Entonces, ¿qué pasaba ahí, hermanos? Se abusaba. Malaquías 3:5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces estamos hablando, hermanos, que debemos abstenernos de abusar de los demás. Mire, los hechiceros, hermanos, gente que consulta al diablo, a los demonios, espíritus malos, para hacerle daño a otros. El adúltero, hermanos, o la adúltera, son personas que afectan no solamente su familia, sino que afectan a alguien, a un tercero. Los que juran mintiendo. Imagínense decir una mentira y con juramento. Aquellos que son jefes o son patrones, pero defraudan a sus trabajadores en su salario, siendo que son jornaleros. Aquellos que le hacen daño a las viudas, al huérfano. Los que actúan con injusticia, hermanos.
Entonces, eso dice el Señor, estos no actúan con temor a mí. Y eso es un abuso. Hay gente que es abusiva, abusadora, dicen en otros lugares. Entonces, esto para nosotros es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta, porque practicar el ayuno escogido por Dios es dejar de abusar de otros. Entonces, mis hermanos, luego de eso, practicar el ayuno escogido por Dios es dejar de oprimir al prójimo. Amós capítulo 4, verso 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres. Imagínense, hermano, que nuestro gobierno viera o vea que los trabajadores son pobres y todavía le imponga un impuesto. Oprimir al pobre, hermanos, es algo que Dios algún día va a tomar venganza de ello. Oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Entonces, la opresión hacia el pobre y hacia el menesteroso. ¿Qué es menesteroso, hermanos? La palabra menesteroso tiene que ver con necesitado. Entonces, imagínese una persona necesitada que llega con usted y le dice: présteme 2,000 pesos, pero te lo voy a dar al 10%, o te lo voy a dar al 15%, te lo voy a dar al 20%. Pero es un trabajador, es su trabajador. Lo está viendo necesitado y todavía lo quebranta. Todavía le aumenta un poco más a su necesidad. Entonces hay mucha gente, mis hermanos, que está oprimiendo a los pobres y luego quiere presentarse delante de Dios como justo. Y Dios está viendo la forma en que está oprimiendo al pobre, que está quebrantando al menesteroso. Entonces, practicar el ayuno escogido por Dios es dejar de conducir a la desobediencia con mentiras, dejar de esclavizar con mandamientos de hombres. Hermanos, los mandamientos de hombres, imagínese usted iglesias enteras que le prohíben a la gente, hermano, ponerse un pantalón a una mujer. Claro, el pantalón hay que, ¿cómo decirlo? Hay que vigilar ciertas cosas, ¿verdad? Que no sea un pantalón súper pegado, que esté produciendo o que esté provocando, o que esté la persona provocando a otros con ese modo de vestir. No parecer, perdón por lo que voy a decir, no parecer un payaso con la pintura que se ponen, ¿verdad? Sino normal, natural. No sé si me expliqué con esto de natural, pero hay maquillaje natural. ¿Qué de malo tiene que una mujer se pinte su cabello? No hay nada de malo. Si quiere arreglar su cabello, qué bueno. Si usted nunca se lo ha pintado, ok, no hay problema. Pero poner cargas en otros que yo no la llevo, hermanos, eso no es correcto. Bueno, miren, practicar el ayuno escogido por Dios, dijimos ya, es dejar de abusar de otros, dejar de oprimir a los pobres, pero también es dejar de esclavizar.
Santiago capítulo 3, verso 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿De qué habla aquí la Biblia? Está hablando de la lengua. A veces con la lengua esclavizamos, o nosotros mismos somos esclavos de nuestra lengua, porque no la cuidamos. Declaramos cosas negativas de nosotros. Y por eso, hermanos, mucha gente está hoy cosechando de lo que ha venido declarando en su vida. Lo que declaró en sus hijos, lo que declaró en su esposo. Hermanos, hermanas, debemos declarar cosas buenas sobre nuestro hogar, sobre nuestra esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos. Porque la lengua esclaviza a la persona y muchas veces esclaviza por las declaraciones que hacemos hacia otros. Pero también, hermanos, para poder presentar nuestros ayunos a Dios correctamente, debemos dejar de desanimar a los semejantes. Imagínese usted que un joven está estudiando la prepa. Una persona ya tiene 20 y tantos años y empezó a estudiar la prepa porque dice, voy a estudiar. Y alguien le dice, pero ya estás grande, ya no estudies, mejor aprende algún oficio. Y desanimamos a la gente. Vemos que alguien está llegando a una iglesia y ya cometió una falta, se enojó, dijo algo que no debía haber dicho. ¿Y qué hacemos? Y eso que llegas a la iglesia, y eso que estás buscando de Dios, y eso que tú diriges la alabanza y que pasas a decir un rema, usted está desanimando a esa persona. No podemos usar nuestra boca para desanimar a nuestros semejantes. Lucas 12:45 dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Ese es un siervo desanimando a los demás, desanimando a criados y a criadas, quitándole el ánimo para avanzar, para seguir. La vida cristiana, déjame decirte, amigo, hermano, que me estás escuchando, la vida cristiana no es una carrera de gente perfecta. La vida cristiana es una carrera de gente con muchas imperfecciones. Y yo le digo a mis hermanos o a nuestros hijos espirituales en la iglesia, no se desanime. Si cayó, levántese. Si falló, pida perdón. Pero no se quede tirado. Aquí, hermanos, van a vencer a aquellos que jamás se dieron por vencido. Dice el Señor en su palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso yo te digo esta noche, levántate. ¿Hace cuánto te caíste? No, pastor, fíjese que yo llevo 30 años de caído. Tanto tiempo. Perdón por esto que les voy a comentar. Cuando uno cae, se queda ahí tirado todo el tiempo. Imagínense, sería risible, sería motivo de burla una persona que cayó y que todo el mundo sigue caminando y se le quedan viendo tirado en el suelo. ¿Qué pasó? Es que me caí. ¿Y qué pasó? No te vas a levantar. Pues es que me caí.
y pase otra persona, ¿qué haces ahí? Me caí. ¿Y por qué no te levantas? Es que me caí. Es algo triste, hermanos, que haya gente que cae y se queda tirado. Pero estoy hablando en sentido simbólico, en sentido figurado. Estoy hablando espiritualmente. No se quede tirado. Levántate. Es que me tumbó fulano de tal. Hay gente que culpa a la esposa, que culpa al esposo, culpa a los hijos que culpan a los padres. Hay gente que culpa al gobierno, hay quienes culpan a los pastores, hay quienes culpan a los hermanos de la congregación. No importa si alguien te tumbó, no importa si te caíste solo, levántate. 7 veces cae el justo y de todas ellas se levantará. No lo levantarán, se levantará. Así que no te me desanimes, hermano. Número 32, 6 y 7 dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Hermanos, hay gente que desanima a otros. Aquí encontramos pues número 32, 6 y 7. ¿Y por qué desaniman a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Hermanos, el Señor nos está llevando a la tierra prometida, a la tierra de las promesas. El Señor nos está llevando a Canaán, que es una dimensión de bendiciones, una tierra llena de promesas. El Señor dijo que nos daría vida y abundancias. Vida Zoe, vida espiritual, pero también nos daría abundancias. No predicamos un mensaje o un evangelio de prosperidad, pero el evangelio no de la prosperidad que hablan de mucho dinero y carros y lujos, pero sí predicamos el evangelio de Cristo, que tiene buenas noticias y que trae prosperidad, primeramente espiritual. Segundo, prosperidad en el alma. Tercero, prosperidad en nuestro cuerpo. Y también prosperidad en lo material y en lo terrenal, hermanos. Amén. Número capítulo 32, verso 8, verso 9. Dice: así hicieron nuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viniesen la tierra, para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Entonces, hermanos, siempre va a existir alguien que trate de desalentarte. Deja de quejarte, hermana, hermano. Siempre va a haber gente que te desaliente, que te diga algo que no te gusta. Siempre va a haber alguien que tiene la lengua muy floja, que la mueve para acá y para allá lo loco y no se da cuenta que está dañando a otros. Que aquella persona a la que se dirigió y le dijo un chiste, según él o según ella, no se dio cuenta que venía desanimado, estaba pasando por una situación muy fuerte, y entonces usted dijo algo que no le agradó, que no le gustó. A veces somos nosotros los que desalentamos a otros. Por eso tengamos cuidado cómo decimos las cosas. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis, o sea, no irriten, no provoquen amargura
a vuestros hijos para que no se desalienten. Y cuando hablamos de padres, podríamos hablar de padres espirituales. Pastores, no provoquen amargura en la iglesia, en los hermanos. Padres biológicos, no hagan irritar a sus hijos, no los provoquen. No estén dale y dale y dale con ellos. Hay personas que no están contentas si no están molestando a sus hijos, si no están regañándoles, porque creen que regañar es sinónimo de enseñar. Y no es así, hermanos. Entonces el apóstol Pablo le dice: papás, papitos, no exasperéis, no irriten, no provoquen amargura en sus hijos, no los desalienten, no los desanimen. Yo quiero invitarle, hermanos, para que nosotros podamos practicar el ayuno que el Señor quiere. Para practicar el ayuno escogido por Dios es necesario dejar de conducir a la desobediencia con mentiras, esclavizar a otros con mandamientos de hombres. Hay que dejar de hacer eso, dejar de abusar de los demás. Es algo triste, hermanos, que hayan personas que les gusta abusar de otros, pero cuando abusan de ellos, abusar en sentido vamos a decirlo en lo material, ¿verdad? Usted pidió un dinero prestado a alguien y no se lo pagó nunca. Oiga lo que le voy a decir. Y no se lo pagó nunca. Nunca se lo pagó. Pero la vida da vueltas y luego, ¡pum!, te pasa algo a ti y empiezan a abusar injustamente de ti. A veces tendríamos que analizar nuestro pasado, ¿verdad? Y pedir perdón por esas cosas que hicimos en el ayer, y que, hermanos, todo lo que hemos sembrado en algún momento llega a la cosecha. Por eso debemos pedir perdón a Dios. Practicar el ayuno escogido por Dios hace que sea necesario, hermanos, dejar de oprimir a los pobres, dejar de esclavizar a los demás, dejar de desanimar a los semejantes. Así que, hermanos, yo le invito para que hagamos una oración esta noche y que el Señor nos ayude a vivir una vida agradable y nos abstengamos de hacer cosas que dañen a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, rompe toda atadura. En el nombre de Jesús dejamos libre a aquellos que están siendo quebrantados, que están siendo oprimidos, que están deprimidos, que están pasando, Señor, por momentos de dificultades. Te pedimos perdón si en algún momento de nuestra vida, Señor, hemos hecho que alguien, Señor, se pierda y te desobedezca por mentiras que le hemos dicho. Te pedimos, Señor, que nos perdones por esclavizar con mandamientos de hombres a otras personas. Perdona si en algún momento hemos abusado de otros, si hemos oprimido a los pobres, si hemos esclavizado a otras personas, si hemos con nuestra lengua, con nuestra actitud, hemos desanimado a nuestros semejantes. Te suplicamos esta noche que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, y aquellos que están atados sean libres de todo quebrantamiento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de
de este programa en Facebook, en YouTube, en TikTok. Amén. Hermana Elizabeth Romero. Hermana Elizabeth Romero, Dios le bendiga hasta México. Dios le guarde, hermana. ¿Sí? Bueno, no tenemos ahí claro quiénes están conectados, pero confiamos en Dios que están escuchando la palabra del Señor. Explico esto un poquito, ¿verdad? En el celular de mi esposa muchas veces no aparecen todos los que están conectados, así que no se preocupe. Si usted está conectado puede mandar amén, saludos, bendiciones, amén, para que pues podamos saber que está por ahí usted escuchando la palabra del Señor. Que pasen buenas noches y que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.